Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente por estar acá, para predicar el Evangelio. Vamos a leer un texto sencillo para la predicación del Evangelio, conocido, Juan 1, 11 y 12, cuando dice, a los suyos vino, está hablando aquí del Señor Jesucristo. Juan está presentando al Señor Jesucristo como el Dios preexistente y eterno, que está junto al Padre, desde la eternidad. Y nos habla que Él es la luz, Él es el creador de todas las cosas y que ha venido a este mundo, ha venido a lo que es suyo, ha venido también a su pueblo, Israel, y el 12 dice, el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino es de Dios. Aquí vemos cómo Dios nos enseña acerca cómo la persona llega a ser un hijo de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, traemos nuestras creencias a través de las religiones, que todos somos hijos de Dios. Eso dicen las religiones, todos son hijos de Dios. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué nos enseña a Él? Esa es la verdad, no lo que las religiones me enseñan. Dios en su palabra nos enseña que Él tiene solo un hijo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único. Cuando se refiere a María, dice el hijo primogénito, porque después María tuvo más hijos, Jesús fue el primogénito, el primero y el primogénito. Pero de Dios Dios se refiere acerca de su hijo como el único, el unigénito hijo de Dios, el único. No tiene más hijo. Todo lo demás es creación de Dios. Dios creó todas las cosas, los animales, los vegetales, el cielo y la tierra y todo, son creación de Dios. Pero Dios también destaca una creación, la nuestra, la creación del hombre. La destaca como única y especial, ya que fue precedida por él por un consejo divino. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que señoree la tierra, los animales. Pero somos criaturas. ¿Diferentes a los animales? Sí. Tenemos raciocinio, tenemos facultad de pensar, de razonar y de señorear. Eso sale en el Salmo 8. La imagen y semejanza. Pero somos criaturas del Creador. Criaturas que nos hemos revelado. No cumplimos el propósito por el cual fuimos creados. Dios crea la creación para que la creación le alabe. La creación le alaba. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nosotros debiéramos alabar a Dios, pero no lo hacemos. Y debemos hacerlo. Pero el hombre se ha rebelado. Se ha rebelado contra su creador. Entonces, somos unas criaturas, no somos hijos de Dios. Es más, ya que nos hemos rebelado, Dios, aquel que no ha recibido este derecho que Dios le ha dado para que poder mirar a Dios y llamarle Padre, aquel que no ha acudido a Dios, Dios describe a ese hombre, a esa mujer, no importando lo cristiana que sea, lo religioso que sea, si no ha acudido a Cristo genuinamente, Dios describe a esa persona como una persona lejos de Dios, una persona extraña. Estoy citando Colosenses 1:21. Una persona lejos de Dios, también lo dice Efesios, extraños. También describe hijos de ira. O sea, aquel que no ha acudido a Cristo es un hijo de ira. También el Señor dijo, hijo del infierno. Y es más fuerte todavía sigue,
Le dijo Dios a los religiosos, 8, Juan 8, 42 al 47, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, creerías en mí. Entonces aquel que no ha creído en Cristo, esa persona, Dios lo describe como un hijo del diablo. No importa quién sea usted. Es duro, fuerte, pero es bíblico. Dios lo dice. Y aquí dice, ¿cómo nosotros pasamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo Dios nos recibe como sus hijos? Hablando de Jesucristo. A todo aquel que recibe a Cristo y cree en Cristo, Dios te da un derecho, un privilegio de ser llamados hijo de Dios. Hijo de Dios. Y esto no es voluntad de carne ni de sangre, es voluntad de sangre. No quiere decir que porque un padre sea cristiano, sea un hijo de Dios, sus hijos de él van a ser hijos de Dios. No. Debemos creer en Cristo, recibirle a él. Tampoco dice de voluntad de carne. No está en el hombre, no está en mí el poder de ser un hijo de Dios. Esa voluntad de carne no está en mi carne, no está en mi fuerza. Tampoco dice voluntad de varón. Por ejemplo, nuestro deseo que los hombres, que aquellos que escuchan el Evangelio, que crean en Cristo y sean llamados hijos de Dios, pero el poder no está en nosotros. Y después dice, es de Dios. Son engendrados de Dios. Son creados por Dios. Han recibido vida. Engendrar quiere decir una vida nueva, una vida nueva. Y para eso dice que debemos recibir a Cristo, creer en Cristo. Una cosa es recibirle y otra cosa es creer. Por ejemplo, si usted, ¿cierto?, va un cartero a su casa a entregar carta, golpea la puerta y usted le abre. ¿Qué hace usted? Lo recibe. Pero usted no le diría, por ejemplo, si tiene un niño, ¿verdad?, una guagua, ¿por qué no se queda aquí un rato, 2 horas, mientras que yo voy a comprar al centro? ¿Por qué? No le diría porque no lo conoce, no confía en él, no puede creer en él, no cree en él, solamente lo puede recibir. Así también pasa con el Señor. Señor, no solamente hay que recibirlo, sino que hay que confiar en él, hay que creer en él, confiar en él. Pero para confiar en él, para creer en él, yo tengo que oír de él, tengo que escuchar acerca de él. ¿Quién es él? Para poder creer, para confiar en él. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo voy a creer yo en aquel en quien no he oído? Y después dice en el 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para poder yo creer en Cristo, confiar en Cristo, recibirle a Él, yo tengo que oír de Él, escuchar de su persona. No hay otra forma de conocerle para luego poder confiar, decidir confiar en Él o no confiar. Y Él mismo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Si yo quiero creer en Cristo, debo conocerle. ¿Y cómo lo conozco? Escuchando su palabra o leyendo su palabra, que es la Biblia. Juan aquí nos habla, nos presenta a Cristo como Dios, que está junto al Padre, el cual es el creador de todas las cosas, que sin Él dice nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él es el creador. No solamente el creador, también dice que en Él está la vida. Él es vida. Nosotros no tenemos vida. Él es
Él es la vida. Él dijo también Juan 14:6 que Él es la vida. Él es espíritu que da vida. Habla Pablo a los Corintios 15:45. Nosotros solamente somos un alma que hemos recibido vida de Él, pero Él es vida. Él es la vida. Él es el creador. Él nos creó a nosotros. Él tiene total autoridad sobre nosotros. Él podía habernos destruido cuando nosotros pecamos contra Él, pero Él no quiso. Él en su amor, Él quiere salvarnos, el Dios preexistente y eterno, el que habita en luz inaccesible, en morada eterna de gloria. Él ha decidido venir a este mundo, tomar forma humana, como dice el 14 aquí, que aquel verbo que está junto a Dios, que creó todas las cosas, y que en Él está la vida, y que además es luz, ese verbo, Él se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Su cuerpo fue como una tienda, sencilla y humilde, donde Él vino a vivir en este mundo. Jesucristo. Él es Dios. Él es el creador. Él es el sustentador de su creación. Y si no creemos en esto, no hay derecho de mirar a Dios y decirle, Padre. Él dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y donde yo estoy, vosotros no podéis estar. Él dijo a los suyos, aquellos que creyeron en Él, yo voy a la casa de mi Padre. Y volveré y los tomaré. También lo dice en Juan, más adelante, Él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos recibieron a Cristo. Ellos estuvieron con Él, lo conocieron y confiaron en Él, creyeron en Él, lo recibieron. Y ahora ellos eran hijos de Dios. Hijos de Dios. El vocablo que se usa para nosotros, para las criaturas, Cristo no es una criatura del tiempo, Él es el autor de lo creado. Él no es una criatura, Él no es una criatura creada. Él es Dios manifestado en carne. Nosotros, criatura, cuando recibimos al unigénito, al único Hijo de Dios, confiamos en Él, Dios nos da un derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y ahora Dios dice que esto nos adopta cual hijo suyo. Antes no éramos, pero Él nos ha adoptado cual hijo suyo. Efesios, capítulo 1, 2, 5, nos dice, Él habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Somos adoptados por Dios por medio de Jesucristo. Gálatas, también 4 en adelante, dice que Dios, en el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, para rescatar a los que estaban bajo la ley, bajo el poder de la ley, dice, para adoptarnos cual hijos suyos. Y por cuanto somos hijos, dice, Dios ha enviado su Espíritu en nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y si hijos, también dice que somos herederos, coherederos con Dios, coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. También lo encontramos en Romanos 8, 14 y 15. Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptados por Dios, por la fe en la persona de Cristo. Gálatas 3, 26 nos dirá que todos somos hijos de Dios, hablando de los creyentes, hombres y mujeres allí, todos somos hijos de Dios, pero de agregar, por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Porque hemos sido revestidos, dice, por Jesucristo. Hemos sido revestidos por Jesucristo. Así que somos hijos de Dios, adoptados por Él. Hijos
de Dios. Ahora, ¿cómo se produce? Hay que escuchar de Él. Hay que oír de Él. Por ejemplo, también le dijo al Señor a Nicodemo, Juan 3:3 y 5, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí vemos cómo el hombre nace de nuevo, cómo el hombre es engendrado por Dios. Y ahí tenemos el agua, que es la palabra. Efesio dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Ahí tenemos el agua, la palabra. Pedro 1:18 dice, primera de Pedro 1:23 y 24, ¿ya? Nos dice que Dios no hizo renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Santiago 1:18 dirá, Dios, de su voluntad, Dios por su voluntad, lo que acá dice, voluntad de Dios, de su voluntad no hizo nacer por el medio que Dios usa. Dios quiso, Él quiere, por pura gracia, hacerlo sus hijos, que nazcamos de nuevo, y el medio que Él usa es la palabra de verdad. Santiago 1:18. La palabra de verdad. La palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra nos habla de Cristo. La palabra nos habla de la persona de Cristo. La palabra nos habla de la persona y obra de Cristo. Eso sale en Efesios también. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde lo que dijo el Señor a Nicodemo, si no naciere de agua, la palabra, y del Espíritu. O sea, el hombre necesita oír la palabra y necesita el Espíritu. La palabra en el corazón y el Espíritu en el corazón. Para que pueda germinar esta semilla, esta palabra, y producirse en el hombre esa nueva creación, la nueva criatura, creado en Dios, engendrado por Dios, como dirá 1 Juan 5. Dice, todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios, ha sido engendrado por Dios. Lo mismo que dice acá en Juan 1:12. Somos engendrados de Dios. Pero debemos oír la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad. La palabra me habla de Dios. La palabra me habla de mi condición delante de Dios. Dios es santo, Dios es justo. Y Dios me dice que yo he pecado contra él. Adán pecó y toda la raza humana pecó con él. Hemos pecado con él. De modo que hay una fuerza, como una fuerza de gravedad en nosotros, una raíz de pecado, una fuerza interna que nos arrastra al mal. Y la paga del pecado es muerte, la separación de Dios, la muerte física también, y la muerte segunda, que es la condenación eterna en el infierno. Eso nos dice la palabra de Dios, que estamos condenados a una eternidad, a una ruina eterna. Pero también la palabra nos habla, la palabra de Dios, la palabra de verdad nos habla del Evangelio, no habla de Jesucristo. Eso dice Efesios, la palabra de verdad. Cuando oíste la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio es vuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Evangelio me habla de la persona de Cristo. Me habla de lo que Él hizo para poder rescatarme, para poder limpiarme. Y dice que nosotros hemos pecado, pero Cristo vino al mundo para hacerse responsable de nuestro pecado. Aquel que es Dios, que está junto al Padre, que es el creador de todas las cosas, vino a este mundo, toma forma humana con un propósito, para salvarnos, para rescatarnos, para limpiarnos de nuestro pecado.
Y eso lo hizo allí en la cruz. Él cargó con nuestros pecados. Él cargó con los pecados suyos y con mis pecados en su espalda allí en la cruz. Y él sufre el desamparo de Dios. Él sufre el castigo de Dios. El castigo que usted merecía, que yo merecía. El desamparo que yo merecía o usted merecía por causa de nuestros pecados. Porque no importa lo religioso que usted sea, no importa lo importante que sea. Todo, dice Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, por causa de nuestros pecados. Pero Jesucristo, Él vino, como dice aquí también en Juan 1:29, Él vino para ser el Cordero de Dios, quitar nuestro pecado, quitar el pecado del medio, como irá Hebreo 9:26, al final. Quitar ese problema que tengo ante Dios que se llama pecado. Ese es mi problema ante Dios. Ese me separa de Dios. Y eso me trae condenación eterna. Cuando yo escucho estas verdades que me trae el Evangelio, y lo creo, dice que soy sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en mí, pero yo tengo que oír la palabra, a oír acerca de Cristo, de su persona, que Él es Dios, tengo que oír acerca de su obra que realizó en la cruz, y fue a mi favor, porque yo soy un pecador, tengo que entender también que soy pecador, para poder acudir a Cristo por salvación. Entonces acudo a Cristo por salvación, creo en Él, lo recibo. Y su espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo viene a morar en mi corazón. Eso dice Gálatas 4:4 y 5. Viene a morar. Y todo aquel que tiene el espíritu de Dios es un hijo de Dios. Ha nacido de nuevo. Ese mismo espíritu, el Espíritu Santo, dirá Romanos 8:14 en adelante, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, me da testimonio a mí que yo ahora soy un hijo de Dios. Dice que, y todos los que son hijos de Dios, dice que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu. Vamos a ser guiados por su palabra. Por su palabra. El creyente, ahora cuando somos hijos de Dios, vamos a ser guiados, vamos a tener hambre y sed de la palabra. Vamos a querer ver a Cristo, mirar a Cristo. Y al mirar a Cristo vamos a ser transformados a su misma imagen por su mismo Espíritu que está en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo va a mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu a través de lo que Él está trabajando en mí. Y si hijo dice, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Entonces el Espíritu de Dios, si yo no lo tengo, yo no soy un hijo de Dios. Sigo siendo un extraño para Dios, aun cuando yo profese que Cristo es mi Señor. Lo puedo decir de labios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Sigo siendo un extraño para Dios. Sigo siendo un hijo de ira, hijo del diablo. Esto es muy importante. Es serio. Escuchar de Cristo. Al Cristo que se revela en su palabra, en la Biblia. Ese Cristo. No el Cristo que yo he escuchado a través de una religión o que yo me he inventado. Tengo que asesorarme, escudriñar la Biblia y conocer a Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que ha venido al mundo. Cuando yo creo en Él, lo recibo, entonces el Espíritu viene a mí. Entonces yo paso a ser un auténtico Hijo de Dios, un verdadero Hijo de Dios. Y se va a ver reflejado en mi conducta, en mi forma de vivir. Ahora el Espíritu Santo que está en mí, yo voy a poder decirle a Dios, Padre. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Así que aquí vemos esto. Todos los que le recibieron, a los que creen, Dios le da el derecho, le da el privilegio, por así decir, de mirarle a Él ahora y decirle, Padre, tú eres mi Padre. Tú me adoptaste como hijo tuyo. Soy tu hijo. Y gracias a tu Hijo único, a Jesucristo, aquel que tú enviaste para salvarme, para rescatarme, limpiarme de mi pecado,
Entonces, cada creyente, cada hijo de Dios adoptado, siempre va a ser un hijo agradecido. Siempre va a mirar al Padre, va a mirar a Cristo. Gracias, porque me has rescatado. Y cada hijo de Dios tiene una herencia eterna en los cielos. Una herencia que es la herencia de Cristo, pero Él la comparte con sus hijos adoptivos. Dios la comparte con nosotros. Él dice en Hebreo, dice que Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Él es el creador y Él es el heredero. Pero Él nos hace partícipe de toda su herencia. Él es el único. No hay otro como Él. Él es el único. Él es el amado por Dios. Y nosotros somos amados por Dios porque amamos a su Hijo. Si usted no ama a Cristo, usted es un anatema, maldito. Lea Corintios 16, 21, 22. El que no ama a Cristo es maldito, anatema. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Juan 8, 42? O un poco más atrás, unos textos más atrás, dice, si me amáis, serías verdaderamente hijo de Dios. Porque los judíos le decían, nosotros tenemos un padre que es Dios. Y el Señor le dijo, si realmente Dios fuera su padre, ciertamente me amaríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No hay más, hijo de Dios o hijo del diablo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, lo ha recibido, ha nacido de Dios. Pero recuerde, Dios usa su palabra. Debemos escuchar a Cristo, creer en Él. Y después cuando hemos creído, cada vez vamos a ir estudiando su palabra, conociéndole más, y nuestra fe va a ir creciendo, nuestra confianza en Él. Porque una persona que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, es como una guaguita. Yo la veo así, como un niño, ¿verdad? Si un niño nace, un bebé, él tiene hambre. Nace con hambre. Y no se queda tranquilo hasta que tome su leche. Tome su leche. Así también nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo, vamos a tener hambre de la palabra de Dios. Vamos a desear la leche espiritual no adulterada. Si yo digo he creído en Cristo, he recibido a Cristo, y no leo la Biblia en una semana, 2 semanas, tengo que examinar esa confesión de fe. Porque es imposible que alguien que ha nacido, ¿verdad? Así un bebé que no coma. Quizás sigue muerto, está muerto. Así también es en lo espiritual. Una persona no puede dejar de comer la palabra de Dios. Como dice el profeta, el que oye mi palabra, hablando de Dios por boca del profeta, dice, vivirá vuestra alma. Inclinar vuestros oídos y vivirá vuestra alma y se deleitará con grosura. Primero vive, al oír vive, recibe vida, pero después él se deleita en ella. Estoy citando Isaías 55, del 1 al 7. Se deleita en la palabra de Dios. Si usted pasa semana que no estudia la palabra de Dios, tiene que examinar su fe. Es posible que siga muerto. ¿Uno puede dejar de no comer? Sí, pero no puede por tantos días. Además, la palabra es como nuestra agua. Y el creyente tiene hambre y sed de justicia, como dice el Señor en la bienaventuranza. Tiene hambre y sed de la palabra. No se queda con ir a su congregación, no. Él llega y sigue con hambre. Y quiere ser como Jesucristo. ¿Por qué? Porque está sumergido en su palabra. Es el Espíritu el que quiere que yo sea como Cristo. Y cuando yo como la palabra, el Espíritu Santo va a tomar la palabra y me va a llevar. Pero si no es así, el Espíritu Santo no está dando testimonio en mí, es porque quizás no está en mí. Recuerde lo que el Romano dice. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, que soy un hijo de Dios. ¿Cómo da testimonio? Empieza con tener sed, hambre y sed de la palabra de Dios. De la palabra de Dios.
Si usted no estudia la palabra, si usted no tiene aprecio por la palabra, es porque usted no tiene aprecio por Cristo. Y si usted no tiene aprecio por Cristo, es porque no tiene aprecio por Dios. Esta es una cadena. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, este hombre, ¿por qué medita la palabra de Dios de día y de noche? Es porque se deleita en la palabra de Dios. ¿Y por qué se deleita en la palabra de Dios? Porque se deleita en su Dios. Porque se deleita en su Dios, él estudia su palabra. Y como él la estudia, el resultado que le va a retener en su mente, en su corazón, la va a retener. Y como resultado, cuando él no la esté estudiando, esté trabajando, él la va a meditar. Todo es una secuencia. Porque si yo no me deleito en la ley, porque no me deleito con Dios. Y no tengo la palabra en mí. ¿Y cómo la voy a meditar? ¿Y por qué no la medito? Porque no la tengo. ¿Y por qué no la tengo? Porque no me interesa la palabra de Dios, me interesan otras cosas. Y el hombre siempre está pensando en algo. Siempre estamos pensando. Pero el hombre bienaventurado, él piensa en su Dios, piensa que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Piensa porque se deleita. Su corazón está lleno. ¿Y por qué? Porque le ama a su Dios. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. ¿Cómo demuestro mi amor hacia el Señor? A través de su palabra. Comiendo su palabra, estando con Él, escuchándole a Él. Y esforzándome para hacer su voluntad con el poder del Espíritu. Crea en Jesucristo, crea en el Hijo de Dios y examine su fe. Probaos si estáis en la fe, si realmente es un hijo de Dios, si el Espíritu Santo está en usted, si se ha producido esa nueva criatura. El Señor dice, a todos los que reciben a Cristo y creen en Él, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios. Son hijos de Dios. No a través de las obras, no a través de mérito, solamente recibir y creer en Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y nosotros, al recibirle al único Hijo de Dios, pasamos a ser hijo adoptado por Dios, heredero de Dios y coheredero con su Hijo. Dios bendiga su palabra. Ok. Muy bien, buenas tardes a todos los que se han conectado. Es un agrado poder predicar el Evangelio. Así vamos a leer la epístola de Pablo a Tito. La epístola de Pablo a Tito. Capítulo 3 y leo 1, 2, 3, 4, 5. 5 versículos. Del versículo 3, capítulo 3 de Tito, es una de las epístolas llamadas pastorales, como la 2 a Timoteo. Y en el versículo, vamos a leer del versículo 3, del capítulo 3 de la epístola a Tito. Porque nosotros, dice el apóstol, se incluye él, y está escribiendo a Tito y a creyentes, porque nosotros también éramos en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El 7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hasta aquí. Señor, por supuesto, es su palabra la leída y nosotros tenemos la responsabilidad de darla a conocer, Pero la palabra es de Él, la palabra es de Él. Mencionaré por lo menos quizás unas 3 cositas en este pasaje. Quisiera hablar de la condición del ser humano. No está todo aquí. Habrá que ir sumando otros pasajes para tener el panorama o la pintura completa, el cuadro completo de la condición espiritual del ser humano delante de Dios. Eso está en el versículo 3. Pero en el versículo 4 vamos a hablar de la bondad de Dios, de su amor, del amor de Dios. Y en el 5, de la salvación, Muy bien, entonces, versículo 3. Hay por lo menos, yo llamé característica, pero es lo que el ser humano es delante de Dios. Ahora, estas cosas que están aquí, son 7, por lo menos, no son agradables, por supuesto que no. Pero son los frutos que damos como seres humanos que vivimos o vivíamos, en el caso de los creyentes, lejos de Dios. El hombre sin Dios es un pecador perdido. El creyente en Cristo es un pecador salvado. Es ahí la diferencia. Seguimos siendo pecadores, aun cuando hemos creído en el Hijo eterno de Dios. Pero la gran diferencia está en que Dios en su gracia y misericordia nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados cuando creímos el Evangelio que habla de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. El versículo 3 dice, nosotros, y se incluye el apóstol, incluye a Tito, incluye a todo creyente, nos incluye a nosotros. Nosotros éramos, tiempo pasado, éramos. ¿Qué quiere decir que ahora no lo somos? Pero éramos, esta era nuestra condición, éramos. ¿Qué es lo que éramos? Bueno, en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, perdidos, éramos esclavos de concupiscencia y deleite diversos, vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles, o odiosos puede ser la traducción, y aborreciéndonos unos a otros. Ese era nuestro diario vivir. Puede que queden resto de estas cosas, pero el creyente en Cristo, al examinarse delante de Dios, se dará cuenta que todo esto no es sino un pecado contra Dios. Como dije, hay otras listas de lo que son o lo que es la condición espiritual del ser humano delante de Dios. No importa dónde vive, no importa su raza, no importa su color, no importa si es joven, si es viejo, no importa eso. La Biblia dice que todos están bajo pecado, todos están bajo pecado. Que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Aquí se mencionan 7 pecados, que tal vez es la costumbre de muchos, que sería a lo mejor no todos, pero sería parte de nuestro diario vivir antes de haber oído el evangelio de la gracia de Dios que nos trajo salvación. No explico cada término. La palabra insensato aquí realmente no tiene que ver mucho con un insulto,
pero sí tiene que ver con la falta absoluta de conocimiento de Dios. Insensatos. La rebeldía es parte del ser humano. Hay hijos rebeldes, etcétera. Conocemos el término rebeldía, lo conocemos, pero ahora se trata de mi relación con Dios. Yo soy rebelde. Si no creo en Cristo, si no obedezco la palabra del Señor, si el evangelio no lo creo, soy rebelde. Estoy rechazando a Dios. Actúo en rebeldía. Actúo en rebeldía. No hay obediencia de mi parte a Dios. Cuando hablamos de hijos rebeldes, estamos diciendo, no, es que él no obedece. Él vive su vida. Es rebelde. Bueno, la rebeldía aquí tiene que ver con una rebeldía espiritual, de una condición pecaminosa en nosotros, en la naturaleza con la cual nacimos, en el sentido de que Dios no es parte de nuestro diario vivir. Dios no está en nuestros pensamientos. No, Dios no forma parte de la vida de aquel que está lejos de Dios, que está perdido, que rechaza el evangelio de salvación. Está en rebeldía, es un rebelde. Dice el versículo 3, extraviados, sí, absolutamente perdido, lejos de Dios. Por eso el Señor dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El camino que es Él no es el camino tuyo sin Cristo. Si no eres creyente en Cristo, no es tu camino. No vas camino al cielo. Estás extraviado. Ese camino se perdió. No lo has encontrado. ¿Por qué? Porque no has encontrado al que es el camino, que es una persona, es Cristo, es el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre. Necesitas un camino que no eres tú, que no es la religión, que no es tu manera de vivir. Necesitas un Salvador. Estás extraviado, estás lejos, estás perdido, vives en tinieblas. Esa es la condición que Dios dice, no Dios. Yo estoy tratando de explicar los términos un poquito nomás que están aquí, que aparecen aquí y que dice Pablo, bueno, nosotros éramos así, como el mundo es ahora. Cada día, a veces en nuestras conversaciones decimos, esta sociedad está cada día más mala. Cada día hay más asesinatos, cada día hay más robos, cada día hay, etcétera. Hay más abusos cada día. Usted va sumando. El mundo no tiene remedio en sus propios medios. No. Este mundo, esta sociedad sin Cristo va rumbo al infierno eterno. Todo ser humano, quien quiera que sea, va rumbo a la condenación. Hay un solo camino para salir de esa condición y es el Hijo de Dios. Aquí habla de que éramos esclavos. Mire, no solo extraviados, perdidos, lejos de Dios, sino que además viviendo en esclavitud. La esclavitud en Chile se abolió hace ya un par de siglos, fue uno de los primeros países en el mundo, quizás el primero en América Latina que abolió la esclavitud. Pero de repente se lee libros o se ven películas donde aparecen los esclavos. ¿Qué es un esclavo? Es una condición que no la quisiéramos, porque no tenemos voluntad. El esclavo no tiene voluntad propia. El esclavo no hace lo que él quiere. El esclavo hace lo que el amo le exige que haga. Ni siquiera es un obrero que tiene un salario. No tiene cómo. El esclavo vive de su amo y vive para su amo, nada de él. No hay disfrute en él. ¿Quién querría la condición de esclavitud? No. A veces un decir, yo soy como el esclavo o soy como la esclava en la casa. Pero eso es un dicho.
¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor se está quejando de que está haciendo demasiadas cosas. Parezco esclavo, dice, parezco esclavo. Me explotan en el trabajo, me explotan por este otro lado. Parece que soy un esclavo. Pero eso está lejos de la realidad, porque aquí se trata de la esclavitud en el pecado. Se usa la palabra concupiscencia y deleite diverso. Eso es lo que le gusta a la naturaleza humana. ¿A dónde quiere estar el joven, la señorita y a un hombre mayor y mujeres mayores? ¿Dónde quiere estar? Pasándolo bien en términos de disfrutar las cosas de este mundo, deleites diversos. Dice el versículo, esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Esclavitud, esclavitud. Cristo en la cruz del Calvario, Él llevó a cabo la redención. El vocablo redención en términos bíblicos significa precisamente pagar un precio por la libertad de un esclavo. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su sangre que derramada, su vida entregada allí, ese fue el precio pagado. El precio está pagado. ¿Para qué? Para que yo abandone una condición de esclavitud. Soy redimido, es decir, soy comprado por precio. Eso dice la palabra de Dios. Soy comprado por precio. Ya no pertenezco a este mundo, no soy de este mundo, no. Ahora soy de Cristo. Él es mi Señor. Puedo ser esclavo de Él, pero ¿qué diferencia hay? Viviendo en malicia, ¿ya conoce esas palabras? Envidia. ¿Quién no ha sentido envidia alguna vez? Es parte de nuestra naturaleza de ser pecadores, aborrecibles o odiosos, y además aborreciendo a otros, aborreciendo a las personas. Me aborrecen y aborrezco. Esa es la manera de vivir de una persona sin Cristo, sin salvación. Éramos, dice Pablo, ¿por qué? Porque su vida cambió. Cuando camino a Damasco, el Señor salió a su encuentro. Y Pablo, Saulo de Tarso, pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús. Usó su nombre humano, Salvador. Yo soy el Salvador. Yo soy Jesús. Y desde ese día, el Saulo de Tarso, el hombre más religioso del judaísmo, pero perseguía a la iglesia y llevó a tantos a la cárcel y a la muerte a lo mejor. Y ese hombre fue transformado por el poder de Dios, porque un día en su andar perdido, extraviado, esclavo en un día en su vida perdida, Cristo el Salvador le salió a su encuentro. Como a los creyentes en Cristo, mediante el Evangelio, Cristo se nos presentó como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Creímos en Cristo, creímos en Él. Y entonces todo ha cambiado. Un punto 2, versículo 4. Pero cuando se manifestó o apareció, tiene que ver con aparecer, pero cuando se manifestó, ¿qué se manifestó? Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Qué interesante, si no lo alcanzo a decir, mejor lo digo ahora, que aquí en el versículo 4 se habla de Dios, nuestro Salvador, y en el versículo 6 se habla de Jesucristo, nuestro Salvador, porque Cristo es Dios. Porque el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y Cristo Dios. Entonces el versículo 4 se habla de la bondad de Dios y se habla del amor de Dios. Si en la mañana hablamos del amor de Dios, el apóstol Juan escribe su primera epístola, ¿verdad? Donde leímos, los que estuvieron por la mañana o escucharon, se conectaron. Dice allí el apóstol
escribe el apóstol Juan y habla del amor de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Mirad, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamado hijo de Dios. Mirad el amor, hermanos y amigos sin Cristo, y mis hermanos en la fe, somos objetos del amor de Dios. Mire, Dios es amor y su amor no lo guardó. Él manifestó ese amor cuando se manifestó la bondad y su amor. Si Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, compasivo, porque en esencia su naturaleza es amor. Él ama, él ama. Es como este atributo de ser amor, es como lo obliga a amar. Los atributos de Dios son así. Él es santo. La santidad de Dios lo obliga a aborrecer el pecado. Y Él es justo. Y la justicia de Dios como que lo obliga a Él a condenar el pecado, a castigar el pecado. Dios tiene muchos atributos. Aquí hay uno de ellos, el amor. Oh, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor. ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo conocemos el amor de Dios? Juan 3:16. ¿Cuántas veces ha oído este tremendo pasaje, Juan, el Evangelio según Juan 3, capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo. Dios amó al mundo. El versículo 4 dice, y su amor para con los hombres. No está hablando del amor para con los creyentes. Está hablando de un amor que se extiende al mundo que él creó. Su amor. O solamente el amor de Dios, la bondad de Dios, hace posible que un pecador que sea descrito en el versículo 3 llegue a ser transformado y pueda vivir para Dios. Solamente el amor de Dios motiva. Dios no tiene otro motivo. Su amor lo motiva a actuar como actuó, enviando a su Hijo a este mundo. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, ¿cuándo se manifestó? Cuando Cristo vino. Como dice el apóstol Juan citó nuestro hermano el capítulo 1 de Juan, su evangelio, bueno, la ley por medio de Moisés fue dada, etcétera, pero la gracia, hay otro vocablo que aparece aquí, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la gracia y la verdad. ¿Cuántas veces nuestro amado Señor en los evangelios aparece manifestando la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios? Hombres y mujeres que vivían algunos con grandes enfermedades o vivían en pecado, se dieron cuenta cuánta compasión hubo en Cristo, había siempre en él. ¿Por qué? Porque su naturaleza es amar. Aquel hombre, el ciego, no es, sí, Bartimeo, Jesús hijo de David, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se detuvo y lo mandó a buscar. Y un leproso, un hombre lleno de lepra, dice, fue al Señor y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero, y le tocó. Sé limpio, le dijo. ¿Qué es eso? Oh, eso es misericordia, eso es bondad, eso es compasión, eso es amor. Cristo se entregó en la cruz del Calvario por amor. Él ama, él amó al pecador y murió por el pecador. El amor no son palabras, el amor son obras. Y se ama a todos. Dios amó a todos. De tal manera amó Dios al mundo. Aquí dice, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Entonces, el punto tiene que ver con atributos de Dios que lo motivaron a actuar en salvación
para usted, para mí. Aprópiese. Atienda a lo que Dios es. Dios le ama a usted. Sí, Dios le ama. Dios me ama. Y porque Dios me amó de tal manera, envió a su Hijo a morir por mí allí en la cruz. Por eso, porque me amó. Dios me amó. El amor de Dios no tiene límite. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3. Y finalmente, el versículo 5, la salvación. Nuestra salvación. Dice el versículo 5, nos salvó. Note el tiempo del verbo. No dice nos salvará. Dice nos salvó. ¿Ha estado hablando de una condición perdida en el versículo 3? Nos ha hablado del amor de Dios que lo motiva ¿a qué? A salvar al pecador. Y Pablo dice, nos salvó. Pero cuidado, dice Pablo, advierte, no es por obras. No por, dice el versículo 5, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay mérito. Yo no tengo mérito para ir al cielo, ninguno. Y cuando Cristo me salvó porque creí en Él, cuando Dios me otorga la salvación de mi alma, que significa ser librado de la condenación eterna, del infierno eterno, eso significa ser salvado. La salvación significa soy librado de ir a ese lugar de condenación. El sufrimiento eterno no es para mí. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio por mi rescate, como ya dije, la redención. Y aquí dice que Él nos salvó no por obras, como dice Pablo a los Efesios, ya lo conocéis o lo habéis oído antes. En esa epístola el apóstol Pablo dice, no por obras, somos salvos, soy salvo, no por obra, por gracia soy salvo, por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la vida eterna. Es un regalo de Dios. Reciba ese regalo. Dios lo está ofreciendo a cada momento. Y cuando usted escucha el evangelio, Dios en su paciencia, sigue ofreciendo este regalo. ¿Cuál regalo? Perdón de todos sus pecados. El regalo más grande, la salvación de su alma, ser librado de la condenación. Y dice el versículo 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Su misericordia. Oh, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Jamás un pecador pudiera haber cambiado su condición perdida a una condición de salvado si no fuera por la misericordia de Dios. El Señor es misericordioso. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no explico aquello, pero es el Dios trino obrando para que el pecador deje de ser un extraviado, un perdido, un condenado. Y Dios obra. El Padre envía al Hijo. Y el Espíritu Santo obra ahora y está orando ahora en su corazón, en su mente, obrando el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Es el trabajo de convencer. Como dijo el Señor, cuando venga el otro Paracleto, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo obra a través de la palabra que usted ya ha escuchado. El Espíritu de Dios convence. Si no hay obra del Espíritu Santo de Dios, jamás el hombre podría ser salvo. Vuelvo a insistir, nada en nosotros, nada hemos hecho para ser salvo. Alguien dirá, pero yo creí. Bueno, pero eso no salva. Lo que salva es lo que Cristo hizo. Soy salvo porque Cristo murió por mí. Pero cuando creí en Cristo, yo me apropié de esa salvación.
Se me estaba ofreciendo cada vez que escuchaba el Evangelio. Cree, cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Hasta que creí. La paciencia de Dios. Oh, la misericordia de Dios. Es exactamente ese Dios que yo conozco. Es el Dios que a usted le ofrece ahora el mismo perdón, la misma salvación que Pablo gozó, la que gozamos los creyentes. Nos salvó, dice, nos salvó. No por obra, no, sino por su misericordia. El 6 habla del Espíritu derramado en nosotros y en el 7 vuelve a insistir para que, otro término, no puedo explicarlo, para que justificado por su gracia, otra vez no hay mérito, es gracia, gracia, bondad, amor, misericordia, mire todos esos términos tan preciosos y eternos que aparecen, que son propios de Dios. El versículo 6 habla, el 7, justificado. Pablo escribe a los romanos y dice, siendo justo, pero allí dice, siendo declarado justo. Yo no soy justo, no lo soy. Pero Dios, legalmente, es una declaración legal, me declara una persona justa como si nunca hubiera pecado. Aunque sigo viviendo en un mundo y sigo viviendo una naturaleza pecadora. Pero la justificación significa no soy culpable, no hay delito alguno en mí que me lleve al infierno. ¿Por qué? Cristo lo llevó en su cuerpo sobre el madero, dice el apóstol Pedro, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, la esperanza de la vida eterna. Otro término interesante, vida eterna. La vida eterna es vida espiritual que ahora el pecador sin Cristo no la tiene, está muerto. Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. Es como Lázaro. Y de 4 días, ahí está, ha sido puesto su cuerpo sin vida, ha muerto y ya lleva 4 días en el sepulcro. Pero el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Hoy el Señor dijo, desatarle y dejarle ir. Y Lázaro después está sentado a la mesa con el Señor. Es un hombre que el Señor le dio vida. Estaba muerto. Así es lo que es la obra que Dios hace en un pecador. Nos otorga vida eterna, que es vida espiritual, que no la tenemos porque espiritualmente estamos muertos. Dios dijo a Adán en Edén, dijo, el día que de él comiere de que del fruto de un árbol. ¿Sabe? El Edén era un jardín que tenía tal vez cientos, miles de árboles. Más que suficiente para Adán y Eva y toda una prole. Pero el Señor le dijo, el árbol que está en medio del huerto, no comerás de él. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Eva comió, tentada por Satanás. Y Eva le dio a su marido. Eva fue tentada. El hombre no fue tentado, obedeció a su mujer y comió. Ambos murieron. Usted dice, pero si vivieron varios siglos más adelante, tuvieron muchos. Sí, es cierto, pero ya no tenían vida espiritual. Esa relación con Dios se cortó. Dios podría hablarle, y así ha sido a través de la historia, habló a los profetas. A veces tenían visiones, hombres, profetas, u otros, o a veces tenían algún sueño, pero Dios les hablaba. Jamás el hombre tuvo comunión con Dios, de la forma en como Adán y Eva la tuvieron. Dios se paseaba a la hora del día, a alguna hora. O sea, da la impresión que Dios cada día aparecía para estar con Adán y Eva. ¡Qué deleite! Y todo eso perdió porque murieron al pecar contra Dios.
Amigo, eres un pecador y en tus pecados, sin salvación, sin Cristo, estás muerto, muerta, en delitos y pecados. Pero aquí se habla de vida eterna y la vida eterna es el don de Dios. Vida eterna es el don de Dios. Vida eterna es vida espiritual, la vida de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra preciosísima, única por supuesto. Te damos gracias, tu perfección, tu santidad, todo lo que tú eres. Has querido tú mostrarte. Tus atributos están aquí en tu libro. Y entonces te conocemos y las obras, la obra grandiosa de la redención y todos tus propósitos están desplegados en tu libro sagrado. Gracias por tu Hijo, lo más precioso, tu Hijo único, amado, a quien diste o entregaste para dar su vida en la cruz del Calvario y morir por los pecadores. Gracias por todos aquellos que en tu gracia y misericordia, en tu bondad, infinita bondad, creímos en tu Hijo, somos de Él. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Encomendamos a ti los resultados de esta reunión. Te damos gracias una vez más que el Evangelio se predica. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén.